Now, of course, such earthquakes are not uncommon in this region, including historically here in Israel. A lost messenger or a loyal companion left behind? Noticias urgentes desde Jerusalén. La ciudad santa acaba de ser sacudida por una serie de descubrimientos perturbadores e informes inexplicables que han dejado sin palabras a quienes los han presenciado. Luces extrañas surcaron el firmamento acompañadas de sonidos que ningún fenómeno atmosférico conocido puede explicar del todo, mientras un temblor estremecía las entrañas del suelo bajo el monte del templo. En el Monte de los Olivos, peregrinos cayeron de rodillas afirmando haber visto a Jesús rodeado de ángeles en una luminosidad blanca y cegadora que no provenía de ninguna fuente humana. Al mismo tiempo, arqueólogos trabajando en el valle de Hinnom sacaron a la luz una espada antigua de forma inusual, un cofre ornamentado con grabados elaborados, y lo que podría ser la evidencia más desconcertante de todas: los restos esqueléticos de una extraña criatura de 4 patas, cuyas características resuenan de maneras difíciles de desestimar con las páginas de la Biblia. El cielo, la tierra y la historia hablan al unísono, planteando una pregunta que se niega a disolverse. ¿Coincidencia o señales que apuntan hacia algo que aún está por venir? Si este mensaje te llega al corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete. Y aunque veas las cosas de manera diferente, deja tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa aquí. Jerusalén, la ciudad que ha permanecido en el centro de la profecía durante miles de años, acaba de atravesar una perturbación que pocos en su historia reciente pueden comparar con algo que hayan vivido antes. No fue un solo evento lo que capturó la atención del mundo. Fue la acumulación, la manera en que cada incidente llegó uno tras otro, como olas que se superponen en una costa que no ha conocido calma desde hace semanas. Quienes viven en la ciudad han comenzado a hablar no de eventos aislados, sino de un patrón. Y ese patrón es lo que mantiene al mundo con los ojos fijos en Jerusalén. Todo comenzó poco después de la puesta del sol. Residentes y peregrinos en distintos puntos de la ciudad comenzaron a notar algo extraño sobre el horizonte. Bandas brillantes de luz parpadeaban sobre el antiguo perfil urbano, trazando arcos erráticos que no correspondían a ningún fenómeno meteorológico identificable. No era relámpago, que tiene una cadencia particular, una duración, una forma. No tenía la geometría predecible de los fuegos artificiales. Era algo más silencioso y al mismo tiempo más perturbador, como si el cielo estuviera siendo surcado por una mano invisible que dejaba mensajes luminosos en un idioma que nadie allí sabía leer. Quienes lo vieron desde las azoteas y los pasillos de la ciudad vieja se quedaron sin moverse, mirando hacia arriba, como si volverse o parpadear pudiera hacer que todo desapareciera antes de que pudieran entender qué estaban viendo. Con esos destellos llegaron los sonidos. Un grave retumbar resonó sobre las colinas que rodean Jerusalén desde el este y el oeste. Una vibración que no tenía exactamente la agresividad del trueno, sino algo más parecido a una trompeta distante que rodara desde los horizontes orientales hacia el corazón de la ciudad. No fue un sonido que llegó y se fue. Duró. Se sostuvo en el aire durante suficientes segundos como para que la gente se preguntara si lo estaba imaginando. Y luego se fue disipando como si la misma noche lo hubiera absorbido lentamente. Los que lo escucharon desde sus balcones y terrazas lo describieron de maneras distintas según el lugar desde donde lo oyeron, pero coincidían en una cosa central. Ninguno lo había escuchado antes, y ninguno supo exactamente qué hacer con lo que acababan de experimentar. Luego, la tierra misma respondió. Una sacudida repentina recorrió las entrañas del monte del templo sin previo aviso. Las piedras antiguas que habían permanecido en su lugar durante siglos traquetearon. Los mercaderes que cerraban sus tiendas para la noche abandonaron sus puestos a toda prisa mientras las multitudes comenzaban a alejarse instintivamente de la plaza que rodea la cúpula de la roca. Los testigos hablaron de un chasquido agudo,
casi como el disparo de un arma, en el momento en que secciones del pavimento secular comenzaron a fracturarse, levantando nubes de polvo que se dispersaron lentamente sobre las cabezas de quienes corrían mientras las sirenas de alerta resonaban por las calles adyacentes. El temblor duró solo un tiempo corto, medido en segundos en sus momentos más intensos. Pero la ansiedad que desencadenó no duró segundos. Se propagó con la velocidad de un incendio forestal a través de los barrios, los mercados, las comunidades religiosas y las residencias turísticas de toda la ciudad. Los científicos se apresuraron a ofrecer su análisis, señalando al movimiento sísmico a lo largo del Valle del Jordán, una falla geológica activa que ha producido terremotos a lo largo de la historia registrada de la región. Desde una perspectiva técnica, la explicación era perfectamente razonable. Esta parte del mundo se asienta sobre una de las zonas geológicas más activas del hemisferio, y los temblores, aunque siempre perturbadores, no son infrecuentes. Sin embargo, para muchos en Jerusalén, la atención no se dirigió hacia los informes geológicos, sino hacia los textos sagrados que han dado a esta ciudad su identidad única durante milenios. Lucas 21:11 recoge las palabras de Jesús hablando del tiempo del fin. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y hechos aterradores y grandes señales del cielo. Para los creyentes reunidos a la sombra del monte del templo, en los minutos y horas que siguieron al temblor, esas palabras ya no sonaban como un pasaje antiguo catalogado en los estantes de la historia religiosa. Sonaban como una descripción del momento que acababan de vivir. El Monte de los Olivos, que domina el lugar sagrado desde el este, con la autoridad silenciosa de quien ha observado todo durante siglos, se convirtió pronto en el epicentro de otro informe extraordinario que comenzó a circular antes de que el polvo del temblor se hubiera asentado del todo. Varios peregrinos, personas que habían viajado desde distintos países para visitar los lugares santos de la ciudad, afirmaron haber presenciado una figura radiante acompañada de formas que resplandecían con una luz que no provenía de ninguna fuente humana identificable. No eran farolas, no eran cámaras de turistas. Era una luminosidad que varias personas en lugares separados describieron de manera notablemente similar. Sus voces temblaban al relatar lo que habían visto. Algunos se arrodillaron en el mismo lugar donde estaban parados, sin poder sostenerse de pie ante lo que describían como una presencia abrumadora. Otros permanecieron de pie con los ojos anegados en lágrimas, incapaces de articular con precisión lo que habían experimentado, como si el lenguaje disponible fuera insuficiente para el momento. Los escépticos descartaron los testimonios con la prontitud de quienes ya conocen de antemano la respuesta que van a dar. Emoción amplificada por el miedo, un estado mental comprensible y predecible después de un temblor en una ciudad cargada de tal densidad de significado espiritual y cultural. Cuando las personas están asustadas y se encuentran en un lugar santo, la mente puede fabricar experiencias extraordinarias. Es un mecanismo psicológico bien documentado. Y sin embargo, las descripciones de quienes insisten en la autenticidad de lo que vieron son llamativamente similares en sus detalles centrales, incluso viniendo de personas que no se conocían entre sí, que no habían hablado antes de que comenzaran a circular los informes. Una blancura radiante que no encandilaba, sino que envolvía. Una presencia que los llenó de un asombro que traspasaba las categorías habituales del miedo o la alegría. Y una quietud que pareció suspender el tiempo durante los segundos o quizás los minutos que duró la experiencia. ¿Podría Jerusalén estar presenciando un momento en el que el cielo y la tierra se acercan de una manera que escapa a las categorías habituales de la experiencia humana? Zacarías 14:5-6 anuncia que en el día del Señor, el Señor mi Dios vendrá, y con él todos sus santos. El mismo texto habla de un día singular en el que la luz misma parecerá alterada, diferente de todo lo conocido. Jerusalén está siendo agitada no solo por los movimientos bajo la tierra, sino por un creciente sentido de expectativa que se asienta sobre la ciudad como una segunda atmósfera invisible pero perceptible. Ya sea que los eventos resulten puramente naturales o algo más difícil de clasificar, los informes ya han capturado la atención global y siguen haciéndolo. El mundo observa de cerca.
El Valle de Hinnom carga una reputación que pocas geografías en el mundo pueden igualar en densidad simbólica y peso histórico. En el Antiguo Testamento, este lugar fue escenario de prácticas asociadas a los sacrificios a los ídolos, y más tarde se convirtió en imagen perdurable del juicio divino. La Gehenna, el infierno de los evangelios, el lugar cuyo nombre se convirtió en metáfora de la destrucción final. Para los lectores de la Biblia, pronunciar el nombre del Valle de Hinnom es invocar siglos de advertencias, de llamados al arrepentimiento, de imágenes que los profetas usaron para sacudir a los que se habían vuelto cómodos con su alejamiento de Dios. Sin embargo, desde este mismo valle, alguna vez asociado con la oscuridad más densa, los arqueólogos están extrayendo descubrimientos que nadie esperaba encontrar. Y la ironía de esa inversión, en lugar del juicio entregando evidencias de la historia sagrada, no se pierde en quienes la observan con atención. Mientras los equipos de excavación retiraban cuidadosamente capas de tierra, ceniza acumulada y piedra derrumbada durante siglos, sacaron a la luz una colección de reliquias que inmediatamente capturó la atención de los investigadores. Jarras de arcilla selladas que aún retenían trazas de aceite y vino. Una espada peculiar cuya forma no coincide con los armamentos catalogados para la región. Un cofre ornamentado grabado con diseños intrincados que recuerdan la iconografía del Templo de Israel. Y, más recientemente, los restos esqueléticos de una criatura de 4 patas cuya anatomía desafía la clasificación existente. Cada hallazgo parece generar más preguntas que respuestas, y el ritmo de los descubrimientos no da señales de detenerse. Las jarras merecen atención especial, porque no son simples recipientes domésticos. El aceite para la unción, el vino para las ofrendas. Estos materiales, preservados en vasijas selladas bajo la tierra durante un período que los investigadores aún están determinando con precisión, apuntan hacia un uso ritual conectado de alguna manera con las prácticas del antiguo templo de Israel. La manera en que fueron selladas y depositadas sugiere cuidado y deliberación, incluso reverencia, como si quien las colocó allí esperaba que algún día fueran encontradas, quizás en otro tiempo. Quizás por otras manos que pudieran comprender su significado. Hay una intención en su preservación que va más allá del simple almacenamiento doméstico. La espada abre un capítulo diferente en la historia de la excavación. Aunque el tiempo la ha maltratado severamente y su superficie lleva las marcas de siglos de humedad y presión, su silueta todavía puede distinguirse con suficiente claridad como para causar perplejidad entre los investigadores. Lo que se ve no coincide con los diseños de armamento comunes catalogados para esta región y este periodo histórico. Su forma inusual, las proporciones que no corresponden a los patrones establecidos, ha desatado un debate activo entre los arqueólogos que la estudian. ¿Era ceremonial, utilizada en rituales que acompañaban las funciones del templo? ¿Fue portada por alguien que servía dentro de los recintos sagrados, donde la línea entre el armamento y el símbolo a menudo se borraba? ¿O perteneció a un guerrero de rango asociado con el reino de David, cuya capital fue precisamente esta ciudad que ahora la entrega de vuelta al mundo? Las preguntas se multiplican con cada milímetro que los arqueólogos avanzan en su análisis. El cofre puede ser el artefacto más impactante de cuantos han emergido hasta ahora en esta excavación. Decorado con tallos de vid que se entrecruzan, flores en plena apertura y ramas que fluyen en espiral sobre toda su superficie, recuerda de manera llamativa la imaginería descrita en el libro del Éxodo y en el primer libro de los Reyes, donde los almendros en flor y las granadas adornaban el templo de Salomón como símbolos vivos de vida, de bendición divina y de abundancia prometida. El parecido no es vago ni requiere mucha imaginación para percibirse. Es preciso, deliberado, el tipo de similitud que detiene a los eruditos en su lectura. Los obliga a releer el texto y luego los lleva a comparar los detalles de los grabados con las descripciones textuales de la decoración del templo. El resultado de esa comparación es lo que ha desatado el debate más intenso entre los especialistas que estudian el hallazgo. Pero el descubrimiento más reciente es el que ha acaparado la mayor atención pública, porque desafía no solo la cronología histórica, sino la taxonomía biológica. Desenterrado junto a una capa de escombros claramente quemados, el esqueleto pertenece a un animal de 4 patas, que en tamaño general y postura recuerda a un caballo. Sin embargo, varias características anatómicas específicas no encajan con ningún espécimen conocido de la fauna regional, ni con ningún animal doméstico documentado en el registro arqueológico de esta parte del mundo.
Lo más inusual es la estructura de la columna vertebral. En lugar de arquearse de forma natural hacia arriba, como en todos los équidos conocidos, secciones enteras de la espina dorsal se curvan hacia adentro, creando una depresión pronunciada justo detrás de los hombros. Algunos científicos han propuesto que el animal pudo haber evolucionado o sido criado selectivamente para soportar una masa elevada similar a una joroba, una función que lo habría diferenciado radicalmente de los caballos convencionales. Otros señalan el cráneo alargado y la estructura craneal irregular, observando que partes de la cabeza no se parecen a las de un caballo, un camello ni un burro en ningún rasgo que pueda atribuirse a variación individual o condición patológica. Por el momento, no existe consenso alguno entre los investigadores, y los restos continúan alimentando la especulación activa tanto en los círculos científicos como entre el público general que sigue el desarrollo de la excavación. Para muchas personas en Jerusalén, lo que importa no son solo los hallazgos en sí mismos, sino el momento en que emergen. Mientras luces extrañas se reportan en los cielos y los temblores ondean bajo el monte del templo, la tierra está entregando su propio testimonio silencioso. Jeremías 19:11 identificó este mismo valle como un lugar de vasos rotos y juicio divino. Sin embargo, siglos después, son vasos los que emergen intactos desde su interior, conservados con una fidelidad que desafía las expectativas normales de la preservación arqueológica, como si hubieran estado esperando su momento señalado para ser revelados. Los creyentes ven en esa inversión algo más que una curiosidad geológica. Ven una firma. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios está viva y es activa, más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Podría la aparición de una antigua hoja metálica en el valle de Hinnom ser un recordatorio visible de esa afirmación? ¿Podría el cofre ornamentado con las imágenes del templo servir como otro testigo de que incluso los tesoros ocultos del pasado están resurgiendo para dar testimonio del pacto que Dios estableció con su pueblo? ¿Y qué decir de la extraña criatura cuyos restos han aparecido de repente junto a estos artefactos, en una capa del suelo que aún requiere más análisis para ser datada con precisión? Cada pregunta lleva a otra, y ninguna tiene respuesta fácil ni inmediata. Las multitudes ya han comenzado a congregarse cerca de la zona de excavación. Algunos ven historia siendo desenterrada, un trabajo arqueológico legítimo y fascinante que arroja nueva luz sobre períodos mal comprendidos de la historia antigua de Jerusalén. Otros ven profecía resonando a través de la piedra y el polvo, como si el suelo mismo hubiera decidido participar en la conversación que el resto de la ciudad ya estaba teniendo sobre señales y significados. Una pregunta continúa uniéndolos a todos, creyentes y escépticos por igual. ¿Por qué ahora? ¿Por qué reliquias enterradas durante miles de años comenzarían a emerger precisamente en el momento en que Jerusalén está nuevamente sacudida por señales en el cielo y disturbios bajo la tierra? El valle que una vez fue recordado únicamente por el juicio está hablando otra vez, a través de sus artefactos, a través de sus huesos, a través de sus vasijas preservadas. Y con cada jarra descubierta, con cada talla examinada, con cada hueso levantado del suelo, el misterio no disminuye, se profundiza. ¿Está el cielo usando incluso las piedras, las reliquias y los restos olvidados de Jerusalén para señalar que algo mucho más grande se aproxima? Quédate con nosotros, toca ese botón de me gusta, deja un comentario a continuación, y no olvides compartir este video. Lo que comenzó como un trabajo de rutina bajo los pisos de la iglesia del Santo Sepulcro se convirtió en algo completamente inesperado. Los obreros que retiraban meticulosamente capas de piedra y mármol descubrieron características que habían permanecido ocultas bajo siglos de construcción acumulada, bajo generaciones de peregrinos y bajo los pesos superpuestos de la historia, la fe y el tiempo. A medida que la superficie fue retirándose capa por capa, comenzó a emerger una imagen asombrosa, como si el terreno estuviera revelando memorias que había guardado celosamente durante 2000 años, esperando el momento en que alguien con las herramientas adecuadas y la paciencia suficiente se sentara a escuchar lo que el suelo tenía que decir. Bajo los cimientos de uno de los sitios más sagrados del cristianismo, los arqueólogos encontraron evidencias de un paisaje antiguo perfectamente conservado a través del tiempo y bajo el peso de lo que vino después. Identificaron los restos de un jardín que databa de más de 2000 años. Camas de plantación delimitadas con piedra fueron encontradas aún notablemente intactas a pesar de los siglos.
junto con trazas preservadas de olivos y vides, y semillas antiguas que representan el tipo de vegetación que caracterizó los jardines cultivados del primer siglo. No eran plantas que hubieran echado raíces de manera casual o fortuita. Habían sido cultivadas con el cuidado deliberado que se le da a algo que tiene valor, algo que alguien quería que creciera y permaneciera. La evidencia sugería que mucho antes de que las iglesias, los santuarios y las sucesivas generaciones de reconstrucción y superposición transformaran el lugar irreversiblemente, esta ubicación había sido en tiempos muy remotos un jardín vivo, respirante, cuidado por manos que ahora pertenecen a la historia. Descubrimientos aún más significativos siguieron conforme los trabajos de excavación avanzaban. Bajo el suelo del jardín, los investigadores encontraron tumbas talladas directamente en la roca viva del terreno. Pequeñas cámaras funerarias típicas del primer siglo, del tipo asociado con familias acaudaladas del período, capaces de costear una sepultura en roca sólida en lugar de en tierra común. La combinación de jardín y tumba fue inmediata en su impacto para cualquiera que conociera el texto bíblico. Juan 19:41 afirma que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba nueva en la que nunca se había depositado a nadie. Durante siglos, los creyentes aceptaron esas palabras por fe, sin más corroboración que la fuerza del texto y la continuidad de la tradición. Ahora, el suelo bajo Jerusalén parecía ofrecer su propio testimonio físico, un escenario que reflejaba de manera cercana y en varios puntos notablemente precisa el relato del Evangelio. Varios detalles se alinean de maneras que los investigadores no necesariamente esperaban. En primer lugar, el sitio está ubicado fuera de los límites de las antiguas murallas de la ciudad, consistente con las descripciones textuales que ubican la crucifixión fuera del perímetro urbano, ya que las ejecuciones romanas se realizaban generalmente en lugares visibles desde los caminos pero fuera de la ciudad. En segundo lugar, las tumbas fueron talladas cuidadosamente en roca sólida en lugar de formarse a partir de cuevas naturales o excavaciones en tierra suelta, lo cual coincide con el tipo de lugar de sepultura descrito en Mateo 27:60, donde José de Arimatea colocó a Jesús en su propia tumba recién preparada en la roca. En tercer lugar, los restos de olivos y vides llevan una carga simbólica que resuena profundamente con la narrativa bíblica en múltiples niveles. Evocan el pacto de Israel, los frutos de la tierra prometida y la última cena, donde el pan y el vino se convirtieron en señales perdurables del nuevo pacto establecido por Cristo en la víspera de su muerte. La presencia de esos mismos frutos en el jardín bajo la iglesia añade una dimensión que los peregrinos perciben con una intensidad que ninguna explicación puramente académica puede capturar del todo. Finalmente, la historia misma puede haber contribuido sin quererlo a preservar el sitio. En el siglo II, el emperador romano Adriano ordenó construir un templo pagano sobre el área, con la declarada intención de suprimir la memoria cristiana del lugar. Sin embargo, al actuar así, la ubicación fue efectivamente sellada bajo capas de piedra y construcción imperial que la protegieron de la erosión, el vandalismo y la alteración que habrían borrado cualquier rastro del paisaje original. Lo que pretendía ser un acto de borramiento histórico y cultural se convirtió, sin que Adriano lo supiera, ni lo pretendiera, en un acto de preservación involuntaria que permitió a los arqueólogos modernos encontrar lo que encontraron. El significado de estos hallazgos va mucho más allá de la arqueología pura. En un momento en que Jerusalén ya está sacudida por informes de temblores bajo la tierra, luces inusuales en el cielo y afirmaciones de apariciones misteriosas en el Monte de los Olivos, el jardín y la tumba que emergen bajo uno de los sitios más sagrados del cristianismo parecen actuar como testigos silenciosos del evento central de la fe cristiana: la muerte y la resurrección de Jesús. No como una declaración teológica abstracta, sino como un hecho físico inscrito en el suelo mismo de la ciudad donde ocurrió. Para muchos observadores, el momento se siente imposible de ignorar, como si capas de historia estuvieran siendo retiradas en el preciso momento en que el mundo está nuevamente fijando su mirada en Jerusalén. Lo que estuvo oculto bajo la piedra durante siglos está siendo revelado ahora, recordando a las personas que la historia de la resurrección sigue entretejida en el paisaje mismo de la ciudad. No es solo teología, es geografía, es geología, es suelo y roca y semilla, que llevan la forma de una historia que muchos pensaban que solo existía en el texto, pero que ahora parece habitar también el terreno.
Los peregrinos que llegan al sitio a menudo se detienen en silencio antes de dar el siguiente paso. Algunos se arrodillan sin que nadie les pida que lo hagan. Otros simplemente permanecen de pie, mirando el suelo o las paredes de roca, reflexionando sobre la posibilidad de estar parados a metros del escenario que los evangelios describen en sus capítulos más significativos. Para los cristianos, el descubrimiento refuerza la fe de una manera que ningún argumento teológico podría igualar. Porque es un argumento que no viene de palabras, sino de tierra. Para los escépticos, presenta una pregunta incómoda que no se disuelve con facilidad. ¿Cómo pueden tantos detalles preservados bajo la superficie de Jerusalén reflejar con tanta precisión y en tantos puntos específicos la narrativa del Evangelio? No es simplemente una colección de hallazgos arqueológicos interesantes. Es un testimonio escrito en piedra, en tierra y en semilla, que llama a la humanidad a recordar que lo que ocurrió en Jerusalén hace 2000 años todavía resuena en el presente. La tumba vacía permanece tanto historia como promesa. Y si Cristo venció a la muerte una vez, entonces la promesa de su regreso es tan cierta como lo fue ese primer domingo de resurrección. Del mismo modo en que el jardín ha reemergido después de siglos en el silencio y el olvido, el mundo está siendo recordado de que el plan de Dios no permanecerá oculto para siempre bajo las capas de lo que los seres humanos construyen sobre él. Antes de continuar, por favor danos un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda a que sigamos adelante con este trabajo. La puerta oriental de Jerusalén, conocida también como la Puerta Dorada, ha permanecido sellada durante más de 5 siglos. Bloques masivos de piedra fueron colocados en su marco original y fijados con mortero, creando una barrera silenciosa que mira fijamente hacia el Monte de los Olivos, como si fuera un centinela que espera un anuncio que todavía no ha llegado. Durante generaciones pareció completamente inmóvil, permanente como la roca de la que estaba hecha. Una de las imágenes más reconocibles del pasado turbulento y estratificado de la ciudad. Nadie que la veía esperaba que cambiara. Su cierre parecía definitivo, un hecho consumado por la historia que ninguna fuerza humana tenía intención de revertir. Sin embargo, en semanas recientes, una serie de observaciones inusuales ha comenzado a llamar la atención sobre esta entrada ancestral, de una manera que no tiene precedente en la memoria reciente. Peregrinos que pasan cerca, guías turísticos que visitan el lugar regularmente, y residentes que viven en los alrededores han reportado polvo que se desprende de las secciones superiores de la mampostería sin que medie ningún impacto aparente. Chasquidos agudos que emergen de las profundidades de la estructura en el silencio de la noche. Y cambios sutiles, pero visibles, en la posición de varios de los bloques más desgastados por el tiempo. Los ingenieros convocados para examinar la estructura reconocieron, con la cautela propia de quienes prefieren no hacer afirmaciones que no puedan sostener con datos, que algunas de las vibraciones reportadas no podían ser fácilmente atribuidas a causas conocidas. Pronto las conversaciones comenzaron a propagarse por toda la ciudad. ¿Podría la antigua puerta misma estar comenzando a moverse? La razón por la que estos informes importan de una manera que va más allá de cualquier debate sobre ingeniería civil o conservación arquitectónica es directa. Esta puerta es diferente a cualquier otra entrada en Jerusalén en términos de significado profético. En Ezequiel 43 está asociada con el retorno de la gloria de Dios a la ciudad. Zacarías 14:4-5 va incluso más lejos, describiendo un futuro día en el que el Monte de los Olivos se dividirá en 2 mitades, directamente frente a este mismo portal sellado. Para los creyentes, la puerta oriental no es simplemente un hito arqueológico o un símbolo del pasado. Es profecía preservada en piedra. Una declaración que ha resistido siglos de intemperie y cambio político sin perder su significado central. En el siglo XVI, el gobernante otomano Solimán el Magnífico ordenó sellar la puerta con la explícita intención de prevenir que cualquier pretendiente mesiánico entrara por ella. La tradición que identificaba esta puerta como el punto de entrada del Mesías era bien conocida, y Solimán actuó con la lógica pragmática del poder político. Si el Mesías no puede entrar, el problema del mesianismo queda resuelto. Más tarde, se estableció un cementerio musulmán frente a la entrada, añadiendo otro nivel de obstáculo, ya que los sacerdotes judíos o kohanim evitan tradicional y estrictamente el contacto con los recintos funerarios. Lo que fue diseñado para permanecer cerrado de manera permanente es ahora el objeto de una atención renovada que ninguno de sus selladores anticipó.
Los escépticos sostienen que los sonidos reportados y el polvo que se desprende no son más que los efectos esperables de la edad, la erosión y el movimiento sísmico menor en una zona geológicamente activa. Las piedras antiguas siempre ceden algo con el tiempo, especialmente en una ciudad donde la actividad geológica, las variaciones de temperatura y la humedad han actuado sobre los materiales de construcción durante siglos. Y sin embargo, para muchos que se han detenido frente a esas piedras antiguas, la combinación del momento con el simbolismo resulta difícil de desestimar. Si una puerta que ha permanecido cerrada durante más de 500 años está mostrando repentinamente señales de cambio en el mismo periodo en que Jerusalén es escenario de tantos otros eventos inusuales, podría estar sirviendo como recordatorio de que ningún muro, ningún reino y ningún decreto humano puede resistir definitivamente los propósitos de Dios. El interés en torno al sitio continúa creciendo, y con cada grieta nueva, con cada grano de polvo que cae, la pregunta se vuelve cada vez más difícil de ignorar. ¿Es esta la puerta donde la profecía y la historia se encuentren algún día? Desde los destellos sobre el horizonte de Jerusalén hasta los temblores bajo el monte del templo. Desde las reliquias que emergen en el valle de Hinnom hasta la atención renovada en torno a la puerta oriental. Desde el jardín y la tumba redescubiertos bajo la iglesia del Santo Sepulcro hasta los testimonios del Monte de los Olivos. Estos eventos no existen en aislamiento. Tomados en conjunto, forman una secuencia que muchas personas encuentran cada vez más difícil de atribuir únicamente a la coincidencia y al ruido estadístico de lo que llama la atención en cualquier semana normal. Durante siglos, las Escrituras han hablado de señales que capturarían la atención del mundo en un tiempo específico. Jesús advirtió en Mateo 24:7-8: habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto. La tierra que tiembla y los sonidos inexplicables reportados en toda Jerusalén parecen resonar, para muchos observadores, con esas palabras de una manera que ninguna lectura puramente académica de ellas puede capturar. Ezequiel previó un día en que la puerta, una vez cerrada, estaría conectada de nuevo con el retorno de la gloria de Dios. Zacarías 14:4 describe eventos centrados en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde testigos afirman haber visto una figura radiante. Incluso el valle de Hinnom, alguna vez recordado únicamente por el juicio y la destrucción, está entregando jarras intactas, vasijas preservadas, un cofre con la iconografía del templo y otros artefactos que algunos ven como recordatorios físicos de la historia del pacto de Dios. Muchos explicarán estos desarrollos como coincidencia, como procesos naturales sobreinterpretados, o como el poder de la expectativa humana proyectando patrones sobre eventos que no los tienen. Esas explicaciones son legítimas y merecen ser escuchadas con seriedad. Pero para quienes leen las Escrituras con atención y seriedad, la convergencia de eventos en los cielos, en la tierra y bajo la superficie de Jerusalén se siente como un llamado que exige atención, no como una amenaza, sino como una invitación. El mensaje no es de terror, sino de urgencia. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y eleven sus cabezas, porque su redención está cerca. Lucas 21:28. Así es como muchos creyentes comprenden la importancia del momento presente. Las naciones están siendo sacudidas. Los descubrimientos enterrados durante largo tiempo están saliendo a la luz. La atención está regresando una vez más hacia Jerusalén con una intensidad que muchos de quienes viven allí no recuerdan haber experimentado antes. Y a través de todo ello, las Escrituras permanecen en el centro de la conversación, como han permanecido siempre en esta ciudad. El llamado sigue siendo el mismo. Vuelve a Dios, pon tu fe en Cristo y vive preparado para su regreso. La tumba vacía sigue siendo la mayor declaración del cristianismo de que la muerte fue derrotada. Y ahora, mientras las piedras antiguas se mueven, los lugares olvidados reemergen, y Jerusalén vuelve a capturar la atención del mundo, muchos están haciendo la misma pregunta. La historia avanza. ¿Estamos preparados para lo que viene? Jerusalén ha sido testigo de incontables tormentas, sequías y temporadas de incertidumbre a lo largo de su historia. Sin embargo, lo que ha comenzado a desarrollarse sobre la ciudad recientemente se siente diferente a todo lo que los residentes de más larga memoria pueden recordar con claridad. No comenzó con un terremoto, ni con una inundación, ni con ninguna de las formas dramáticas en que las crisis suelen anunciarse. Comenzó con el cielo mismo.
con un cambio que al principio fue casi imperceptible, pero que con el paso de los días se volvió imposible de ignorar. Los residentes de Jerusalén comenzaron a notar que algo parecía inusual en la atmósfera sobre la ciudad. Día tras día, una densa capa de neblina persistía en lo alto. El sol aún salía cada mañana, pero su luz aparecía apagada, como si estuviera siendo filtrada a través de un velo que nadie podía tocar ni levantar. Uno que daba al cielo un aspecto anaranjado pálido y grisáceo, que hacía que incluso los edificios familiares parecieran estar dibujados con lápiz en lugar de existir en 3 dimensiones completas. Desde el Monte de los Olivos hasta las antiguas murallas de la ciudad, los monumentos familiares parecían levemente borrosos, como si fueran vistos a través de una cortina tenue que alguien hubiera colgado entre los ojos del observador y el horizonte. Los meteorólogos señalaron el polvo en suspensión y los cambiantes patrones climáticos regionales como las causas más probables. Tales explicaciones eran razonables. El polvo de los desiertos circundantes ha llegado a Jerusalén antes, en episodios bien documentados que cubrieron la ciudad con una capa de arena fina y alteraron temporalmente la calidad del aire. Desde una perspectiva científica, no había nada extraordinario en un evento de ese tipo. Sin embargo, muchos residentes de toda la vida insistieron en que esto se sentía diferente de lo que habían experimentado en ocasiones anteriores. La neblina persistió más de lo esperado, más días consecutivos de los que cualquier episodio de polvo transportado por el viento normalmente justificaría. Los amaneceres parecían más tenues. Los atardeceres perdieron gran parte de su color habitual. Ese rojo y naranja encendido que normalmente enciende el cielo sobre Jerusalén en las últimas horas del día. Incluso las fotografías tomadas desde distintos puntos de la ciudad mostraban la misma atmósfera inusual suspendida sobre el perfil urbano, como si la neblina no fuera un capricho local, sino una cubierta que se extendía sobre toda la ciudad de manera uniforme. Los guías turísticos que conducían a los visitantes por las antiguas calles de la ciudad vieja se encontraban respondiendo la misma pregunta una y otra vez, en distintos idiomas, pero con el mismo tono de perplejidad. ¿Por qué el cielo tiene ese aspecto? A medida que pasaban los días sin que la neblina se disipara del todo, las conversaciones se extendieron más allá de los informes meteorológicos y comenzaron a tocar terrenos que ningún boletín de tiempo se atreve a mapear. Los peregrinos que llegaban desde todo el mundo comenzaron a compartir imágenes en línea, acompañadas de comentarios que oscilaban entre la curiosidad científica y la reflexión espiritual. Algunos describían la ciudad como inusualmente apagada, como si hubiera perdido algo de su brillo característico. Otros decían que Jerusalén se sentía como si estuviera esperando algo, como si la neblina fuera no un fenómeno meteorológico, sino una pausa, una espera. Luego llegaron las noches. Después del atardecer, la neblina no desaparecía del todo como normalmente lo hace el polvo atmosférico una vez que bajan las temperaturas. En cambio, parecía reflejar las luces de la ciudad, creando un resplandor tenue y difuso sobre el horizonte que daba a las noches de Jerusalén un aspecto que varios visitantes describieron como onírico. Desde ciertos puntos de observación, el cielo aparecía más oscuro de lo normal en su parte alta, mientras la atmósfera inferior llevaba un tinte ámbar inquietante, que hacía que la ciudad pareciera estar ardiendo muy suavemente sin llama visible. Los residentes locales, que se paraban en las azoteas para tomar el aire de la noche, observaban cómo las estrellas conocidas se volvían cada vez más difíciles de ver a través del velo que cubría el cielo. Los científicos enfatizaron que las condiciones atmosféricas pueden cambiar por muchas razones perfectamente naturales, y que la percepción visual de los cambios en el cielo suele ser mucho más dramática que lo que las mediciones objetivas revelan. Pero para muchos creyentes, la imagen de Jerusalén bajo un cielo oscurecido evocó pasajes antiguos que los textos sagrados habían grabado en su memoria desde la infancia. El profeta Joel escribió: «Un día de oscuridad y de tinieblas, un día de nubes y de densa oscuridad». Joel 2:2. El verso no era un pronóstico meteorológico, sino una advertencia pensada para despertar a las personas ante la posibilidad de que Dios puede usar el mundo natural para capturar la atención humana en momentos en que esa atención se ha vuelto difusa. Si uno interpreta las palabras de Joel literalmente o simbólicamente, la comparación era difícil de ignorar para quienes miraban ese cielo velado sobre la ciudad santa noche tras noche.
Lo que hizo aún más llamativa la situación no fue la neblina en sí misma, sino el creciente presentimiento de que era solo el principio. Ningún daño había ocurrido, ningún desastre había golpeado. Sin embargo, algo en la atmósfera sobre Jerusalén parecía señalar que la ciudad estaba entrando en un nuevo capítulo de algo que todavía no tenía nombre. Los visitantes continuaron llegando. Las oraciones continuaron en el muro occidental. La vida siguió adelante de manera normal, con toda la textura cotidiana de una gran ciudad que también es un lugar sagrado. Pero por encima de todo, el cielo permanecía cubierto, y mientras Jerusalén miraba hacia arriba, pocos se daban cuenta de que ese cambio inusual en los cielos pronto sería seguido por algo más tangible y más inmediato que cualquier neblina. Llegó sin las imponentes nubes de tormenta que la gente normalmente asocia con el tiempo severo. La mañana comenzó tranquilamente, con la calma de los días que no anuncian lo que traen. Las tiendas abrieron. Los peregrinos se movieron por la ciudad vieja, siguiendo los caminos de piedra que han guiado a millones de personas a través de los mismos callejones durante siglos. Los grupos de turistas se reunieron cerca de la puerta de Jaffa y a lo largo de las estrechas calles que conducen al muro occidental. Luego el cielo se oscureció de manera súbita, con una velocidad que dejó a la mayoría sin tiempo de reaccionar antes de que llegaran los primeros impactos. Chasquidos agudos resonaron por los tejados, mientras fragmentos de hielo comenzaban a caer desde las nubes con una violencia que nadie en la calle esperaba. Al principio, muchos asumieron que era granizo ordinario, ese granizo menudo que de vez en cuando cae en Jerusalén durante las tormentas de invierno y que dura minutos antes de derretirse. Pero la tormenta se intensificó con una velocidad asombrosa. Los fragmentos de hielo crecieron. Luego crecieron más. Los automóviles quedaron abollados por impactos que dejaban marcas del tamaño de una moneda grande. Las ramas de los árboles se quebraron bajo los impactos repetidos y sostenidos. Los residentes corrieron a cubrirse bajo las arcadas y los portales de piedra, mientras el sonido del hielo golpeando la piedra y el metal se propagaba por toda la ciudad como un tamborileo ensordecedor que hacía que la conversación fuera imposible. Y las preguntas, a diferencia del granizo, no se derretían con la llegada del sol. Durante los días que siguieron, la conversación en Jerusalén no volvió a lo que había sido antes. Habría sido lo natural. Que la ciudad barriera los cristales rotos, reparara los toldos rasgados, cambiara los parabrisas agrietados y siguiera adelante, como había hecho tras tantas otras tormentas a lo largo de su historia interminable. Jerusalén conoce el olvido tanto como conoce la memoria. Ha aprendido, en 3000 años, a sacudirse el polvo de los desastres y a continuar. Pero esta vez, algo se resistía a cerrarse. No era el daño material, que fue real, pero limitado. Era la sensación, difícil de nombrar y todavía más difícil de descartar, de que los acontecimientos ya no ocurrían de manera aislada. La neblina, el granizo, y antes de ellos otras cosas menores que la gente había notado sin darles demasiada importancia, empezaban a alinearse en la mente colectiva como cuentas en un hilo. Y una vez que la mente humana percibe un patrón, resulta casi imposible dejar de verlo. En los mercados de la ciudad vieja, entre los puestos de especias y las telas colgadas que filtraban la luz en franjas de color, los comerciantes hablaban en voz baja mientras acomodaban su mercancía. Algunos lo hacían con el escepticismo tranquilo de quienes han visto pasar demasiadas profecías fallidas como para emocionarse con una más. Otros callaban de una manera distinta, con esa clase de silencio que no es indiferencia sino atención contenida. Un anciano que llevaba más de 50 años vendiendo dátiles en el mismo rincón comentó, sin que nadie se lo preguntara, que su abuelo solía decir que Jerusalén tiene sus propias estaciones, que no aparecen en ningún calendario, y que a veces la ciudad se pone a hablar con el cielo en un idioma que los hombres olvidaron leer. Nadie supo qué responder a eso. El anciano tampoco esperaba respuesta. Volvió a colocar los dátiles en su bandeja y siguió trabajando, como si hubiera dicho algo tan evidente que no merecía discusión. Los periódicos, por su parte, trataban de mantener el equilibrio. Los editoriales más serios recordaban a sus lectores que el clima extremo se ha vuelto más frecuente en todo el planeta, que las tormentas de granizo en latitudes cálidas están documentadas desde hace siglos y que la neblina densa es un fenómeno óptico y atmosférico perfectamente conocido.
Citaban a climatólogos, a expertos en física de la atmósfera, a funcionarios de los servicios meteorológicos que insistían con paciencia profesional en que no había nada sobrenatural en lo ocurrido. Y tenían razón, en el sentido estricto de la palabra. Cada evento, tomado por separado, admitía una explicación limpia y verificable. El problema no estaba en los eventos individuales. El problema estaba en la acumulación, en el ritmo, en la coincidencia de que todo esto sucediera precisamente aquí, sobre la ciudad que 3 religiones consideran sagrada, en un momento en que el mundo entero parecía tenso, expectante, como quien aguarda una noticia que aún no llega. Porque esa era la otra cosa que nadie decía en voz alta, pero que muchos sentían. La sensación no se limitaba a Jerusalén. En las semanas anteriores, desde rincones muy distintos del planeta, habían llegado noticias de fenómenos que, cada uno por su cuenta, no habrían llamado demasiado la atención. Enjambres de langostas, en regiones donde no se veían desde hacía generaciones. Ríos que cambiaban de color por la proliferación de algas o por descargas industriales, según los técnicos, aunque las imágenes de aguas teñidas de rojo circulaban con leyendas mucho más antiguas. Temblores en zonas de baja actividad sísmica. Aves que caían del cielo en bandadas, peces que aparecían muertos en las orillas por miles. Cada uno de estos hechos tenía sus especialistas, sus explicaciones, sus causas naturales cuidadosamente establecidas. Y sin embargo, vistos en conjunto, componían un mosaico inquietante que recordaba, para quien conociera los textos, las descripciones de días antiguos en que la creación misma parecía estremecerse. No es que la gente creyera, sin más, que el fin había llegado. La mayoría no lo creía. La historia está llena de generaciones que se convencieron de vivir en los últimos tiempos, y que sin embargo vieron amanecer un día tras otro durante décadas, hasta morir de viejas, en un mundo que seguía girando. Los creyentes más sobrios lo sabían y lo repetían. Nadie conoce el día ni la hora, y quien asegura conocerlos se delata a sí mismo como falso. Pero entre la certeza del fin y la indiferencia total hay un territorio ancho, y en ese territorio se movía ahora una parte creciente de la ciudad. No era certeza, era vigilia, era la disposición a mirar el cielo con otros ojos, a leer los periódicos buscando algo más que la información, a preguntarse si, después de todo, no habría algún significado escondido en la secuencia de las cosas. En las sinagogas, algunos rabinos abordaron el tema con la prudencia que caracteriza a la tradición. Recordaron que el judaísmo desconfía profundamente de quienes calculan fechas y anuncian revelaciones, y que la sabiduría antigua enseña a ocuparse del presente, de la justicia, de la reparación del mundo, más que a especular sobre el futuro. Pero también recordaron que los profetas de Israel leyeron los signos de su tiempo, que Isaías y Jeremías y Ezequiel vieron en las sequías y en las plagas y en los ejércitos que se acercaban no solo hechos políticos y naturales, sino llamados. Un llamado no es una predicción. Un llamado no dice lo que va a suceder. Dice lo que uno debe hacer. Y esa distinción, sutil y profunda, empezó a abrirse camino en muchas conversaciones. Quizá la pregunta correcta no era qué significan estos eventos, sino qué se nos pide a través de ellos. En las iglesias, sobre todo entre las comunidades cristianas que peregrinan a Jerusalén de todos los rincones de la tierra, el tono era distinto pero el fondo se parecía. Los pastores predicaban sobre la vigilancia, sobre la lámpara encendida y el aceite guardado, sobre el siervo que no sabe a qué hora vuelve su Señor y por eso permanece despierto. Citaban los evangelios, donde se habla de señales en el sol y en la luna y en las estrellas, de angustia entre las naciones, del rugido del mar y de las olas. Y citaban también, una y otra vez, aquel pasaje que había empezado a circular con la tormenta. Los depósitos del granizo, reservados para el tiempo de la angustia. La imagen resultaba poderosa precisamente por su extrañeza. Un depósito es un lugar donde se guarda algo con propósito, para un uso futuro previsto. Decir que el granizo tiene un depósito es decir que el cielo no improvisa, que aun lo que parece caos obedece a un orden que nos supera, que hay una mano que abre y cierra las puertas del clima con una intención que no siempre podemos descifrar. Un teólogo entrevistado por una radio local expresó la tensión con una claridad que muchos agradecieron. Dijo que no le correspondía a él afirmar que estos eventos fueran señales del fin,
porque hacerlo sería usurpar un conocimiento que las Escrituras reservan a Dios. Pero añadió que tampoco le parecía sabio desecharlos como pura casualidad, porque hacerlo sería caer en el otro extremo, el de un mundo mudo donde nada significa nada y donde el ser humano vaga sin más horizonte que sus propios cálculos. La fe, dijo, no consiste en saber el futuro, sino en confiar en quien lo tiene en sus manos. Y esa confianza se prueba precisamente en momentos como estos, cuando el cielo se comporta de maneras que no entendemos. Lo importante no es descifrar el granizo, concluyó. Lo importante es que el granizo nos recuerde que no somos dueños del cielo, y que esa memoria, tan fácil de perder en la comodidad de los días ordinarios, es en sí misma un regalo. Mientras tanto, la vida seguía. Los niños volvían a la escuela pisando los charcos que había dejado la tormenta. Los cafés reabrían sus terrazas. Los turistas, algunos asustados y otros extrañamente fascinados, continuaban recorriendo las calles empedradas con sus cámaras en alto, fotografiando los muros de piedra caliza dorada por el sol de la tarde. Jerusalén tiene esa capacidad asombrosa de contener a la vez lo cotidiano y lo eterno, de albergar en la misma esquina a un vendedor de pan y a un peregrino que llora de rodillas, de dejar que el drama cósmico y la rutina diaria convivan sin estorbarse. Y quizá en esa convivencia se escondía la respuesta a muchas de las preguntas que la gente se hacía. Porque la ciudad no dejaba de vivir por causa de los signos, pero tampoco los ignoraba. Los llevaba consigo, como quien lleva un pensamiento que no acaba de resolver, dejándolo madurar bajo la superficie de las cosas. Hubo quienes intentaron medir el fenómeno con instrumentos más precisos. Equipos de meteorólogos revisaron los registros históricos buscando tormentas de granizo comparables en la región, y encontraron algunas, dispersas a lo largo de las décadas, aunque ninguna que hubiera venido precedida por una neblina tan persistente. Los datos, cuidadosamente reunidos, mostraban que el evento estaba dentro del rango de lo posible, aunque en el extremo más raro de ese rango. Los científicos hablaban de corrientes de aire inusuales, de una combinación poco frecuente de humedad y temperatura, de la topografía particular de la región que puede intensificar ciertos sistemas de tormenta. Todo verdadero, todo insuficiente, sin embargo, para acallar la inquietud, porque la inquietud no nacía de una laguna en la explicación física, sino de una pregunta que la física no está hecha para responder. La pregunta por el sentido. Un fenómeno puede estar completamente explicado en sus causas y seguir siendo, al mismo tiempo, un misterio en cuanto a su significado. La ciencia describe cómo cae el granizo. No dice por qué cae aquí, ahora, sobre esta ciudad, en este momento de la historia. Esa pregunta pertenece a otro orden, y es el orden que Jerusalén, más que ninguna otra ciudad del mundo, mantiene siempre abierto. Un joven estudiante de astronomía, creyente pero también apasionado por las estrellas, lo formuló de una manera que se hizo popular en las redes. Escribió que la ciencia y la fe no compiten por el mismo espacio, sino que responden a preguntas diferentes que ambas necesitan hacerse. La ciencia, dijo, pregunta cómo. La fe pregunta para qué. Y añadió que quien exige que un fenómeno sea, o bien natural, o bien sobrenatural, comete un error de categorías. Porque en la visión de las Escrituras, Dios no actúa fuera de la naturaleza, sino a través de ella, gobernando las nubes y los vientos y las estaciones no como un mago que rompe sus propias reglas, sino como un rey que se sirve de su reino. El granizo, escribió, puede ser al mismo tiempo un producto perfectamente natural de las corrientes ascendentes y un mensaje perfectamente dirigido a quienes tienen oídos para oír. No hay contradicción. Solo hay dos maneras de mirar la misma piedra de hielo cayendo del cielo. Aquel texto, breve y sereno, tocó una fibra profunda. Fue compartido miles de veces, traducido a varios idiomas, citado en sermones y en clases, no porque resolviera el enigma, sino porque enseñaba a habitarlo sin angustia. Y esa era quizá la lección que la ciudad estaba aprendiendo lentamente en esos días extraños, que no todo misterio pide ser resuelto, que hay preguntas cuyo valor está en mantenerlas vivas, y que la actitud correcta ante un cielo que se comporta de manera inusual no es ni el pánico ni la burla, sino una especie de atención reverente, la misma que un hijo presta a un padre cuyas intenciones no siempre comprende, pero en cuyo amor confía. No faltaron, por supuesto, las voces alarmistas.
En los rincones más febriles de Internet proliferaron los videos que anunciaban el apocalipsis inminente, que cruzaban las imágenes del granizo de Jerusalén con mapas de terremotos y gráficos de eclipses y citas descontextualizadas para construir un relato de terror. Algunos de esos videos acumulaban millones de reproducciones. Vendían miedo, y el miedo siempre encuentra compradores. Pero los creyentes más maduros advertían contra esa deriva con firmeza. El miedo, recordaban, no es el fruto del espíritu. Quien anuncia el fin del mundo para asustar, para lucrar, para manipular, traiciona el mensaje mismo que dice defender. Porque las Escrituras, cuando hablan de los últimos tiempos, no lo hacen para sembrar terror, sino para infundir esperanza. No dicen escondeos, sino levantad la cabeza. No anuncian una catástrofe sin salida, sino la llegada de una redención largamente esperada. Confundir el anuncio de la esperanza con una amenaza es leer el texto al revés. Y muchos pastores dedicaron sus predicaciones de aquellos días precisamente a corregir esa lectura torcida. Así, poco a poco, la conversación fue madurando. De la sorpresa inicial ante la neblina, del asombro ante el granizo, de la inquietud ante la acumulación de signos, la ciudad pasó lentamente a una reflexión más honda. Ya no se trataba solo de preguntarse si venía el fin. Se trataba de preguntarse cómo se vive cuando uno toma en serio la posibilidad de que el cielo hable. Y esa pregunta, a diferencia de las especulaciones sobre fechas y calendarios, tenía respuestas concretas, respuestas que la tradición había ofrecido durante milenios. Vivir con justicia, tratar al prójimo con misericordia, guardar el corazón limpio, estar dispuesto en todo momento como si cada momento fuera el último, y a la vez trabajar como si quedaran 1000 años por delante. Esa doble disposición aparentemente contradictoria es en realidad la sabiduría más antigua, la urgencia del que vela y la paciencia del que construye, unidas en una misma vida. Una tarde, cuando el sol declinaba y teñía de oro los muros de la ciudad vieja, un grupo de personas de distintas creencias se reunió sin planearlo en una plaza, atraídas todas por el mismo cielo. Después de la tormenta y la neblina, el atardecer de aquel día había sido de una belleza casi insoportable, con nubes de un color que nadie recordaba haber visto, franjas de púrpura y ámbar y un rosa profundo que parecía arder desde dentro. La gente miraba en silencio. No había pancartas, ni discursos, ni cámaras esta vez, o casi ninguna, solo rostros vueltos hacia arriba, compartiendo sin palabras la experiencia de estar bajo un cielo que, por unos días, había recordado a todos que no era un simple techo pintado de azul, sino una presencia, un umbral, una frontera entre lo que sabemos y lo que apenas intuimos. Un niño le preguntó a su madre por qué el cielo estaba tan rojo. La madre, que no era mujer de muchas palabras, respondió que a veces el cielo se pone así cuando quiere que lo miremos. El niño se quedó satisfecho con la respuesta. Y quizá, en su sencillez, aquella madre había dicho más verdad que todos los expertos juntos. Los depósitos del granizo, reservados para el tiempo de la angustia. La frase seguía resonando, pero su tono había cambiado. Ya no era una advertencia amenazante. Se había convertido, para muchos, en una afirmación consoladora. Porque si el granizo tiene un depósito, entonces nada de lo que cae del cielo es azaroso. Y si nada es azaroso, entonces incluso la angustia tiene su medida, su límite, su lugar dentro de un plan que no vemos completo, pero cuya existencia podemos confiar. Hay un consuelo profundo en creer que ni siquiera las tormentas escapan al gobierno de una mano sabia. No un consuelo que niegue el dolor, ni que prometa la ausencia de sufrimiento, sino uno más hondo. La certeza de que el sufrimiento, cuando llega, no es el desmoronamiento del orden, sino una parte de un orden mayor cuyo desenlace es la restauración de todas las cosas. Con el paso de los días, la neblina no regresó y el granizo tampoco. El clima volvió a su curso habitual, con sus mañanas luminosas y sus tardes cálidas y sus noches frescas. Los daños se repararon. Las conversaciones fueron perdiendo intensidad, como pierde intensidad todo lo que no se renueva. La vida, tan poderosa en su costumbre, fue recuperando su ritmo. Pero algo había quedado. En muchos corazones se había abierto una rendija que ya no se cerró del todo. Personas que llevaban años sin mirar el cielo con atención, empezaron a hacerlo. Familias que habían dejado de rezar volvieron a reunirse en torno a unas palabras antiguas.
Escépticos que se habían burlado del asunto se sorprendieron, en la soledad de la noche, preguntándose por primera vez en mucho tiempo si no habría, después de todo, algo más grande que ellos moviendo los hilos del mundo. No hubo conversiones masivas, ni movimientos espectaculares. Hubo algo más callado y quizá más duradero. Un despertar de la atención, un aflojarse de la certeza arrogante, una nueva disposición a maravillarse. Porque tal vez esa había sido, desde el principio, la función más honda de aquellos días extraños. No anunciar un fin, ni marcar una fecha, ni desatar el miedo, sino sacudir a una ciudad, y a través de ella, a un mundo entero, de la peligrosa comodidad de creer que ya lo sabe todo. Vivimos rodeados de explicaciones. Hemos aprendido a nombrar cada cosa, a medir cada fenómeno, a reducir cada misterio a una fórmula. Y en ese proceso, tan valioso en sí mismo, corremos el riesgo de perder algo esencial. La capacidad de asombrarnos, de reconocer que por debajo de todo lo que explicamos hay un fondo que no se deja explicar, un origen y un destino que escapan a nuestros instrumentos. La neblina que apaga la luz, el granizo que cae de un cielo despejado, el atardecer que arde como fuego. Cada uno de ellos, a su manera, había sido un golpe suave en la puerta del asombro. Un recordatorio de que el universo es más grande y más profundo de lo que nuestras seguridades cotidianas nos permiten sentir. Y Jerusalén, que ha visto pasar imperios y profetas, que ha sido destruida y reconstruida, que guarda en sus piedras la memoria de tantas revelaciones y tantas esperanzas, era el escenario adecuado para esa lección. Ninguna otra ciudad la habría recibido de la misma manera. En Jerusalén, el cielo nunca ha sido solo cielo. Ha sido siempre una página en la que se leen mensajes, un horizonte cargado de promesa. Que fuera precisamente aquí donde la neblina cayó y el granizo golpeó no le parecía, a muchos, una coincidencia. Les parecía, más bien, coherente, como si la ciudad y el cielo mantuvieran, en efecto, aquella conversación antigua de la que hablaba el vendedor de dátiles. Un diálogo en un idioma que los hombres olvidaron leer, pero que, en ciertos momentos, vuelve a hacerse audible para quien tiene el corazón dispuesto. La tormenta había pasado, la neblina se había disipado, las calles estaban limpias, los muros secos, el cielo otra vez de un azul sereno e inocente, como si nada hubiera ocurrido. Pero quien había vivido aquellos días sabía que algo había ocurrido, aunque no supiera nombrarlo con exactitud. Y quizá esa era la señal más verdadera de todas. No el granizo, ni la neblina, ni el atardecer de fuego, sino el cambio silencioso que se había producido en tantas personas. El despertar de una pregunta que muchos creían dormida para siempre. La pregunta por lo alto. La pregunta por el sentido. La pregunta, tan vieja como el hombre y tan nueva como cada amanecer, de si acaso no estaremos siendo mirados desde arriba con una atención y un amor que apenas alcanzamos a sospechar. Job había preguntado, hacía miles de años, si alguien había entrado en los depósitos del granizo. La pregunta seguía sin respuesta humana, porque no era una pregunta hecha para ser respondida por los hombres. Era una pregunta hecha para humillar la soberbia del que cree saberlo todo, y para levantar la esperanza del que sabe que no sabe. Nadie ha entrado en esos depósitos. Nadie ha visto dónde se guarda la nieve antes de caer, ni ha pesado las nubes en una balanza, ni ha dado órdenes a la mañana. Y sin embargo, todo eso ocurre, día tras día, con una regularidad que llamamos naturaleza, y que mirada con otros ojos, se revela como el gobierno constante y fiel de una voluntad que nunca duerme. La tormenta sobre Jerusalén no había sido una ruptura de ese gobierno, sino una de sus expresiones más visibles. Un momento en que lo que siempre está ocurriendo en silencio se hizo, por unos instantes, imposible de ignorar. Y así, mientras la ciudad volvía a su ritmo y el mundo seguía girando y las estaciones se sucedían como siempre lo han hecho, quedaba flotando en el aire, ligera pero persistente como la última neblina de la mañana, aquella sensación que ninguna explicación había logrado disipar del todo, la sensación de haber sido, por unos días, testigos de algo. No sabían de qué exactamente, no sabían si era un comienzo o un final, un aviso o un simple accidente hermoso del clima, pero sabían, en algún lugar profundo que la ciencia no alcanza y que la fe apenas roza,
que habían estado cerca de un misterio y que el misterio los había mirado de vuelta. Las nubes oscuras que se habían movido hacia el este. Que lo que ocurrió en Las Jerusalén calles se hace habían 2000 años despejado. todavía Y las resuena en el preguntas, presente. aquellas La tumba preguntas vacía que ninguna permanece tormenta tanto se historia lleva como consigo, promesa. permanecían, Y si Cristo venció como a la siempre muerte han una vez, permanecido, entonces y como la promesa quizá de su regreso permanezcan es tan hasta cierta el como día lo en fue que, ese primer domingo de finalmente, resurrección. se abran los Del depósitos mismo modo en que el y se jardín ha comprenda reemergido para qué después había de sido siglos en el guardado silencio desde y el el olvido olvido de los tiempos, el mundo está todo siendo aquel recordado granizo. de que el plan de Dios no permanecerá oculto para siempre bajo las capas de lo que los seres humanos construyen sobre él. Antes de continuar, por favor danos un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda a que sigamos adelante con este trabajo. La puerta oriental de Jerusalén, conocida también como la Puerta Dorada, ha permanecido sellada durante más de 5 siglos. Bloques masivos de piedra fueron colocados en su marco original y fijados con mortero, creando una barrera silenciosa que mira fijamente hacia el Monte de los Olivos, como si fuera un centinela que espera un anuncio que todavía no ha llegado. Durante generaciones pareció completamente inmóvil, permanente como la roca de la que estaba hecha. Una de las imágenes más reconocibles del pasado turbulento y estratificado de la ciudad. Nadie que la veía esperaba que cambiara. Su cierre parecía definitivo, un hecho consumado por la historia que ninguna fuerza humana tenía intención de revertir. Sin embargo, en semanas recientes, una serie de observaciones inusuales ha comenzado a llamar la atención sobre esta entrada ancestral, de una manera que no tiene precedente en la memoria reciente. Peregrinos que pasan cerca, guías turísticos que visitan el lugar regularmente, y residentes que viven en los alrededores han reportado polvo que se desprende de las secciones superiores de la mampostería sin que medie ningún impacto aparente. Chasquidos agudos que emergen de las profundidades de la estructura en el silencio de la noche. Y cambios sutiles, pero visibles, en la posición de varios de los bloques más desgastados por el tiempo. Los ingenieros convocados para examinar la estructura reconocieron, con la cautela propia de quienes prefieren no hacer afirmaciones que no puedan sostener con datos, que algunas de las vibraciones reportadas no podían ser fácilmente atribuidas a causas conocidas. Pronto las conversaciones comenzaron a propagarse por toda la ciudad. ¿Podría la antigua puerta misma estar comenzando a moverse? La razón por la que estos informes importan, de una manera que va más allá de cualquier debate sobre ingeniería civil o conservación arquitectónica, es directa. Esta puerta es diferente a cualquier otra entrada en Jerusalén en términos de significado profético. En Ezequiel 43 está asociada con el retorno de la gloria de Dios a la ciudad. Zacarías 14:4-5 va incluso más lejos, describiendo un futuro día en el que el Monte de los Olivos se dividirá en 2 mitades, directamente frente a este mismo portal sellado. Para los creyentes, la puerta oriental no es simplemente un hito arqueológico o un símbolo del pasado. Es profecía preservada en piedra. Una declaración que ha resistido siglos de intemperie y cambio político sin perder su significado central. En el siglo XVI, el gobernante otomano Solimán el Magnífico ordenó sellar la puerta con la explícita intención de prevenir que cualquier pretendiente mesiánico entrara por ella. La tradición que identificaba esta puerta como el punto de entrada del Mesías era bien conocida, y Solimán actuó con la lógica pragmática del poder político. Si el Mesías no puede entrar, el problema del mesianismo queda resuelto. Más tarde, se estableció un cementerio musulmán frente a la entrada, añadiendo otro nivel de obstáculo, ya que los sacerdotes judíos o kohanim evitan tradicional y estrictamente el contacto con los recintos funerarios. Lo que fue diseñado para permanecer cerrado de manera permanente es ahora el objeto de una atención renovada que ninguno de sus selladores anticipó. Los escépticos sostienen que los sonidos reportados y el polvo que se desprende no son más que los efectos esperables de la edad, la erosión y el movimiento sísmico menor en una zona geológicamente activa. Las piedras antiguas siempre ceden algo con el tiempo, especialmente en una ciudad donde la actividad geológica, las variaciones de temperatura y la humedad han actuado sobre los materiales de construcción durante siglos. Y sin embargo, para muchos que se han detenido frente a esas piedras antiguas, la combinación del momento con el simbolismo resulta difícil de desestimar. Si una puerta que ha permanecido cerrada durante más de 500 años está mostrando repentinamente señales de cambio en el mismo periodo en que Jerusalén es escenario de tantos otros eventos inusuales, podría estar sirviendo como recordatorio de que ningún muro, ningún reino y ningún decreto humano puede resistir definitivamente los propósitos de Dios.
El interés en torno al sitio continúa creciendo. Y con cada grieta nueva, con cada grano de polvo que cae, la pregunta se vuelve cada vez más difícil de ignorar. ¿Es esta la puerta donde la profecía y la historia se encuentren algún día? Desde los destellos sobre el horizonte de Jerusalén hasta los temblores bajo el monte del templo. Desde las reliquias que emergen en el valle de Hinnom hasta la atención renovada en torno a la puerta oriental. Desde el jardín y la tumba redescubiertos bajo la iglesia del Santo Sepulcro hasta los testimonios del Monte de los Olivos. Estos eventos no existen en aislamiento. Tomados en conjunto, forman una secuencia que muchas personas encuentran cada vez más difícil de atribuir únicamente a la coincidencia y al ruido estadístico de lo que llama la atención en cualquier semana normal. Durante siglos, las Escrituras han hablado de señales que capturarían la atención del mundo en un tiempo específico. Jesús advirtió en Mateo 24:7-8: habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto. La tierra que tiembla y los sonidos inexplicables reportados en toda Jerusalén parecen resonar, para muchos observadores, con esas palabras de una manera que ninguna lectura puramente académica de ellas puede capturar. Ezequiel previó un día en que la puerta, una vez cerrada, estaría conectada de nuevo con el retorno de la gloria de Dios. Zacarías 14:4 describe eventos centrados en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde testigos afirman haber visto una figura radiante. Incluso el valle de Hinnom, alguna vez recordado únicamente por el juicio y la destrucción, está entregando jarras intactas, vasijas preservadas, un cofre con la iconografía del templo y otros artefactos que algunos ven como recordatorios físicos de la historia del pacto de Dios. Muchos explicarán estos desarrollos como coincidencia, como procesos naturales sobreinterpretados, o como el poder de la expectativa humana proyectando patrones sobre eventos que no los tienen. Esas explicaciones son legítimas y merecen ser escuchadas con seriedad. Pero para quienes leen las Escrituras con atención y seriedad, la convergencia de eventos en los cielos, en la tierra y bajo la superficie de Jerusalén se siente como un llamado que exige atención, no como una amenaza, sino como una invitación. El mensaje no es de terror, sino de urgencia. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y eleven sus cabezas, porque su redención está cerca. Lucas 21:28. Así es como muchos creyentes comprenden la importancia del momento presente. Las naciones están siendo sacudidas. Los descubrimientos enterrados durante largo tiempo están saliendo a la luz. La atención está regresando una vez más hacia Jerusalén con una intensidad que muchos de quienes viven allí no recuerdan haber experimentado antes. Y a través de todo ello, las Escrituras permanecen en el centro de la conversación, como han permanecido siempre en esta ciudad. El llamado sigue siendo el mismo. Vuelve a Dios, pon tu fe en Cristo y vive preparado para su regreso. La tumba vacía sigue siendo la mayor declaración del cristianismo de que la muerte fue derrotada. Y ahora, mientras las piedras antiguas se mueven, los lugares olvidados reemergen, y Jerusalén vuelve a capturar la atención del mundo, muchos están haciendo la misma pregunta. La historia avanza. ¿Estamos preparados para lo que viene? Jerusalén ha sido testigo de incontables tormentas, sequías y temporadas de incertidumbre a lo largo de su historia. Sin embargo, lo que ha comenzado a desarrollarse sobre la ciudad recientemente se siente diferente a todo lo que los residentes de más larga memoria pueden recordar con claridad. No comenzó con un terremoto, ni con una inundación, ni con ninguna de las formas dramáticas en que las crisis suelen anunciarse. Comenzó con el cielo mismo, con un cambio que al principio fue casi imperceptible, pero que con el paso de los días se volvió imposible de ignorar. Los residentes de Jerusalén comenzaron a notar que algo parecía inusual en la atmósfera sobre la ciudad. Día tras día, una densa capa de neblina persistía en lo alto. El sol aún salía cada mañana, pero su luz aparecía apagada, como si estuviera siendo filtrada a través de un velo que nadie podía tocar ni levantar. Uno que daba al cielo un aspecto anaranjado pálido y grisáceo, que hacía que incluso los edificios familiares parecieran estar dibujados con lápiz en lugar de existir en 3 dimensiones completas. Desde el Monte de los Olivos hasta las antiguas murallas de la ciudad, los monumentos familiares parecían levemente borrosos, como si fueran vistos a través de una cortina tenue
que alguien hubiera colgado entre los ojos del observador y el horizonte. Los meteorólogos señalaron el polvo en suspensión y los cambiantes patrones climáticos regionales como las causas más probables. Tales explicaciones eran razonables. El polvo de los desiertos circundantes ha llegado a Jerusalén antes, en episodios bien documentados que cubrieron la ciudad con una capa de arena fina y alteraron temporalmente la calidad del aire. Desde una perspectiva científica, no había nada extraordinario en un evento de ese tipo. Sin embargo, muchos residentes de toda la vida insistieron en que esto se sentía diferente de lo que habían experimentado en ocasiones anteriores. La neblina persistió más de lo esperado, más días consecutivos de los que cualquier episodio de polvo transportado por el viento normalmente justificaría. Los amaneceres parecían más tenues. Los atardeceres perdieron gran parte de su color habitual. Ese rojo y naranja encendido que normalmente enciende el cielo sobre Jerusalén en las últimas horas del día. Incluso las fotografías tomadas desde distintos puntos de la ciudad mostraban la misma atmósfera inusual suspendida sobre el perfil urbano, como si la neblina no fuera un capricho local, sino una cubierta que se extendía sobre toda la ciudad de manera uniforme. Los guías turísticos que conducían a los visitantes por las antiguas calles de la ciudad vieja se encontraban respondiendo la misma pregunta una y otra vez, en distintos idiomas, pero con el mismo tono de perplejidad. ¿Por qué el cielo tiene ese aspecto? A medida que pasaban los días sin que la neblina se disipara del todo, las conversaciones se extendieron más allá de los informes meteorológicos y comenzaron a tocar terrenos que ningún boletín de tiempo se atreve a mapear. Los peregrinos que llegaban desde todo el mundo comenzaron a compartir imágenes en línea, acompañadas de comentarios que oscilaban entre la curiosidad científica y la reflexión espiritual. Algunos describían la ciudad como inusualmente apagada, como si hubiera perdido algo de su brillo característico. Otros decían que Jerusalén se sentía como si estuviera esperando algo, como si la neblina fuera no un fenómeno meteorológico, sino una pausa, una espera. Luego llegaron las noches. Después del atardecer, la neblina no desaparecía del todo como normalmente lo hace el polvo atmosférico una vez que bajan las temperaturas. En cambio, parecía reflejar las luces de la ciudad, creando un resplandor tenue y difuso sobre el horizonte que daba a las noches de Jerusalén un aspecto que varios visitantes describieron como onírico. Desde ciertos puntos de observación, el cielo aparecía más oscuro de lo normal en su parte alta, mientras la atmósfera inferior llevaba un tinte ámbar inquietante, que hacía que la ciudad pareciera estar ardiendo muy suavemente sin llama visible. Los residentes locales, que se paraban en las azoteas para tomar el aire de la noche, observaban cómo las estrellas conocidas se volvían cada vez más difíciles de ver a través del velo que cubría el cielo. Los científicos enfatizaron que las condiciones atmosféricas pueden cambiar por muchas razones perfectamente naturales, y que la percepción visual de los cambios en el cielo suele ser mucho más dramática que lo que las mediciones objetivas revelan. Pero para muchos creyentes, la imagen de Jerusalén bajo un cielo oscurecido evocó pasajes antiguos que los textos sagrados habían grabado en su memoria desde la infancia. El profeta Joel escribió: «Un día de oscuridad y de tinieblas, un día de nubes y de densa oscuridad». Joel 2:2. El verso no era un pronóstico meteorológico, sino una advertencia pensada para despertar a las personas ante la posibilidad de que Dios puede usar el mundo natural para capturar la atención humana en momentos en que esa atención se ha vuelto difusa. Si uno interpreta las palabras de Joel literalmente o simbólicamente, la comparación era difícil de ignorar para quienes miraban ese cielo velado sobre la ciudad santa noche tras noche. Lo que hizo aún más llamativa la situación no fue la neblina en sí misma, sino el creciente presentimiento de que era solo el principio. Ningún daño había ocurrido, ningún desastre había golpeado. Sin embargo, algo en la atmósfera sobre Jerusalén parecía señalar que la ciudad estaba entrando en un nuevo capítulo de algo que todavía no tenía nombre. Los visitantes continuaron llegando. Las oraciones continuaron en el muro occidental. La vida siguió adelante de manera normal, con toda la textura cotidiana de una gran ciudad que también es un lugar sagrado. Pero por encima de todo, el cielo permanecía cubierto, y mientras Jerusalén miraba hacia arriba, pocos se daban cuenta de que ese cambio inusual en los cielos pronto sería seguido por algo más tangible y más inmediato que cualquier neblina. Llegó sin las imponentes nubes de tormenta
que la gente normalmente asocia con el tiempo severo. La mañana comenzó tranquilamente, con la calma de los días que no anuncian lo que traen. Las tiendas abrieron. Los peregrinos se movieron por la ciudad vieja, siguiendo los caminos de piedra que han guiado a millones de personas a través de los mismos callejones durante siglos. Los grupos de turistas se reunieron cerca de la puerta de Jaffa y a lo largo de las estrechas calles que conducen al muro occidental. Luego el cielo se oscureció de manera súbita, con una velocidad que dejó a la mayoría sin tiempo de reaccionar antes de que llegaran los primeros impactos. Chasquidos agudos resonaron por los tejados, mientras fragmentos de hielo comenzaban a caer desde las nubes con una violencia que nadie en la calle esperaba. Al principio, muchos asumieron que era granizo ordinario, ese granizo menudo que de vez en cuando cae en Jerusalén durante las tormentas de invierno y que dura minutos antes de derretirse. Pero la tormenta se intensificó con una velocidad asombrosa. Los fragmentos de hielo crecieron. Luego crecieron más. Los automóviles quedaron abollados por impactos que dejaban marcas del tamaño de una moneda grande. Las ramas de los árboles se quebraron bajo los impactos repetidos y sostenidos. Los residentes corrieron a cubrirse bajo las arcadas y los portales de piedra mientras el sonido del hielo golpeando la piedra y el metal se propagaba por toda la ciudad como un tamborileo ensordecedor que hacía que la conversación fuera imposible. Y las preguntas, a diferencia del granizo, no se derretían con la llegada del sol. Durante los días que siguieron, la conversación en Jerusalén no volvió a lo que había sido antes. Habría sido lo natural. Que la ciudad barriera los cristales rotos, reparara los toldos rasgados, cambiara los parabrisas agrietados y siguiera adelante, como había hecho tras tantas otras tormentas a lo largo de su historia interminable. Jerusalén conoce el olvido tanto como conoce la memoria. Ha aprendido, en 3000 años, a sacudirse el polvo de los desastres y a continuar. Pero esta vez, algo se resistía a cerrarse. No era el daño material, que fue real, pero limitado. Era la sensación, difícil de nombrar y todavía más difícil de descartar, de que los acontecimientos ya no ocurrían de manera aislada. La neblina, el granizo, y antes de ellos otras cosas menores que la gente había notado sin darles demasiada importancia, empezaban a alinearse en la mente colectiva como cuentas en un hilo. Y una vez que la mente humana percibe un patrón, resulta casi imposible dejar de verlo. En los mercados de la ciudad vieja, entre los puestos de especias y las telas colgadas que filtraban la luz en franjas de color, los comerciantes hablaban en voz baja mientras acomodaban su mercancía. Algunos lo hacían con el escepticismo tranquilo de quienes han visto pasar demasiadas profecías fallidas como para emocionarse con una más. Otros callaban de una manera distinta, con esa clase de silencio que no es indiferencia sino atención contenida. Un anciano que llevaba más de 50 años vendiendo dátiles en el mismo rincón comentó, sin que nadie se lo preguntara, que su abuelo solía decir que Jerusalén tiene sus propias estaciones, que no aparecen en ningún calendario, y que a veces la ciudad se pone a hablar con el cielo en un idioma que los hombres olvidaron leer. Nadie supo qué responder a eso. El anciano tampoco esperaba respuesta. Volvió a colocar los dátiles en su bandeja y siguió trabajando, como si hubiera dicho algo tan evidente que no merecía discusión. Los periódicos, por su parte, trataban de mantener el equilibrio. Los editoriales más serios recordaban a sus lectores que el clima extremo se ha vuelto más frecuente en todo el planeta, que las tormentas de granizo en latitudes cálidas están documentadas desde hace siglos y que la neblina densa es un fenómeno óptico y atmosférico perfectamente conocido. Citaban a climatólogos, a expertos en física de la atmósfera, a funcionarios de los servicios meteorológicos que insistían con paciencia profesional en que no había nada sobrenatural en lo ocurrido. Y tenían razón, en el sentido estricto de la palabra. Cada evento, tomado por separado, admitía una explicación limpia y verificable. El problema no estaba en los eventos individuales. El problema estaba en la acumulación, en el ritmo, en la coincidencia de que todo esto sucediera precisamente aquí, sobre la ciudad que 3 religiones consideran sagrada, en un momento en que el mundo entero parecía tenso, expectante, como quien aguarda una noticia que aún no llega. Porque esa era la otra cosa que nadie decía en voz alta, pero que muchos sentían. La sensación no se limitaba a Jerusalén.
En las semanas anteriores, desde rincones muy distintos del planeta, habían llegado noticias de fenómenos que, cada uno por su cuenta, no habrían llamado demasiado la atención. Enjambres de langostas en regiones donde no se veían desde hacía generaciones. Ríos que cambiaban de color por la proliferación de algas o por descargas industriales, según los técnicos, aunque las imágenes de aguas teñidas de rojo circulaban con leyendas mucho más antiguas. Temblores en zonas de baja actividad sísmica. Aves que caían del cielo en bandadas, peces que aparecían muertos en las orillas por miles. Cada uno de estos hechos tenía sus especialistas, sus explicaciones, sus causas naturales cuidadosamente establecidas. Y sin embargo, vistos en conjunto, componían un mosaico inquietante que recordaba, para quien conociera los textos, las descripciones de días antiguos en que la creación misma parecía estremecerse. No es que la gente creyera, sin más, que el fin había llegado. La mayoría no lo creía. La historia está llena de generaciones que se convencieron de vivir en los últimos tiempos, y que sin embargo vieron amanecer un día tras otro durante décadas, hasta morir de viejas en un mundo que seguía girando. Los creyentes más sobrios lo sabían y lo repetían. Nadie conoce el día ni la hora, y quien asegura conocerlos se delata a sí mismo como falso. Pero entre la certeza del fin y la indiferencia total hay un territorio ancho, y en ese territorio se movía ahora una parte creciente de la ciudad. No era certeza, era vigilia, era la disposición a mirar el cielo con otros ojos, a leer los periódicos buscando algo más que la información, a preguntarse si, después de todo, no habría algún significado escondido en la secuencia de las cosas. En las sinagogas, algunos rabinos abordaron el tema con la prudencia que caracteriza a la tradición. Recordaron que el judaísmo desconfía profundamente de quienes calculan fechas y anuncian revelaciones, y que la sabiduría antigua enseña a ocuparse del presente, de la justicia, de la reparación del mundo, más que a especular sobre el futuro. Pero también recordaron que los profetas de Israel leyeron los signos de su tiempo, que Isaías y Jeremías y Ezequiel vieron en las sequías y en las plagas y en los ejércitos que se acercaban no solo hechos políticos y naturales, sino llamados. Un llamado no es una predicción. Un llamado no dice lo que va a suceder. Dice lo que uno debe hacer. Y esa distinción, sutil y profunda, empezó a abrirse camino en muchas conversaciones. Quizá la pregunta correcta no era qué significan estos eventos, sino qué se nos pide a través de ellos. En las iglesias, sobre todo entre las comunidades cristianas que peregrinan a Jerusalén de todos los rincones de la tierra, el tono era distinto pero el fondo se parecía. Los pastores predicaban sobre la vigilancia, sobre la lámpara encendida y el aceite guardado, sobre el siervo que no sabe a qué hora vuelve su Señor y por eso permanece despierto. Citaban los evangelios, donde se habla de señales en el sol y en la luna y en las estrellas, de angustia entre las naciones, del rugido del mar y de las olas. Y citaban también, una y otra vez, aquel pasaje que había empezado a circular con la tormenta. Los depósitos del granizo, reservados para el tiempo de la angustia. La imagen resultaba poderosa precisamente por su extrañeza. Un depósito es un lugar donde se guarda algo con propósito, para un uso futuro previsto. Decir que el granizo tiene un depósito es decir que el cielo no improvisa, que aun lo que parece caos obedece a un orden que nos supera, que hay una mano que abre y cierra las puertas del clima con una intención que no siempre podemos descifrar. Un teólogo entrevistado por una radio local expresó la tensión con una claridad que muchos agradecieron. Dijo que no le correspondía a él afirmar que estos eventos fueran señales del fin, porque hacerlo sería usurpar un conocimiento que las Escrituras reservan a Dios. Pero añadió que tampoco le parecía sabio desecharlos como pura casualidad, porque hacerlo sería caer en el otro extremo, el de un mundo mudo donde nada significa nada y donde el ser humano vaga sin más horizonte que sus propios cálculos. La fe, dijo, no consiste en saber el futuro, sino en confiar en quien lo tiene en sus manos. Y esa confianza se prueba precisamente en momentos como estos, cuando el cielo se comporta de maneras que no entendemos. Lo importante no es descifrar el granizo, concluyó. Lo importante es que el granizo nos recuerde que no somos dueños del cielo, y que esa memoria, tan fácil de perder en la comodidad de los días ordinarios, es en sí misma un regalo. Mientras tanto,
La vida seguía. Los niños volvían a la escuela pisando los charcos que había dejado la tormenta. Los cafés reabrían sus terrazas. Los turistas, algunos asustados y otros extrañamente fascinados, continuaban recorriendo las calles empedradas con sus cámaras en alto, fotografiando los muros de piedra caliza dorada por el sol de la tarde. Jerusalén tiene esa capacidad asombrosa de contener a la vez lo cotidiano y lo eterno, de albergar en la misma esquina a un vendedor de pan y a un peregrino que llora de rodillas, de dejar que el drama cósmico y la rutina diaria convivan sin estorbarse. Y quizá en esa convivencia se escondía la respuesta a muchas de las preguntas que la gente se hacía. Porque la ciudad no dejaba de vivir por causa de los signos, pero tampoco los ignoraba. Los llevaba consigo, como quien lleva un pensamiento que no acaba de resolver, dejándolo madurar bajo la superficie de las cosas. Hubo quienes intentaron medir el fenómeno con instrumentos más precisos. Equipos de meteorólogos revisaron los registros históricos buscando tormentas de granizo comparables en la región, y encontraron algunas, dispersas a lo largo de las décadas, aunque ninguna que hubiera venido precedida por una neblina tan persistente. Los datos, cuidadosamente reunidos, mostraban que el evento estaba dentro del rango de lo posible, aunque en el extremo más raro de ese rango. Los científicos hablaban de corrientes de aire inusuales, de una combinación poco frecuente de humedad y temperatura, de la topografía particular de la región que puede intensificar ciertos sistemas de tormenta. Todo verdadero, todo insuficiente, sin embargo, para acallar la inquietud, porque la inquietud no nacía de una laguna en la explicación física, sino de una pregunta que la física no está hecha para responder. La pregunta por el sentido. Un fenómeno puede estar completamente explicado en sus causas y seguir siendo, al mismo tiempo, un misterio en cuanto a su significado. La ciencia describe cómo cae el granizo. No dice por qué cae aquí, ahora, sobre esta ciudad, en este momento de la historia. Esa pregunta pertenece a otro orden, y es el orden que Jerusalén, más que ninguna otra ciudad del mundo, mantiene siempre abierto. Un joven estudiante de astronomía, creyente pero también apasionado por las estrellas, lo formuló de una manera que se hizo popular en las redes. Escribió que la ciencia y la fe no compiten por el mismo espacio, sino que responden a preguntas diferentes que ambas necesitan hacerse. La ciencia, dijo, pregunta cómo. La fe pregunta para qué. Y añadió que quien exige que un fenómeno sea, o bien natural, o bien sobrenatural, comete un error de categorías. Porque en la visión de las Escrituras, Dios no actúa fuera de la naturaleza, sino a través de ella, gobernando las nubes y los vientos y las estaciones no como un mago que rompe sus propias reglas, sino como un rey que se sirve de su reino. El granizo, escribió, puede ser al mismo tiempo un producto perfectamente natural de las corrientes ascendentes y un mensaje perfectamente dirigido a quienes tienen oídos para oír. No hay contradicción. Solo hay dos maneras de mirar la misma piedra de hielo cayendo del cielo. Aquel texto, breve y sereno, tocó una fibra profunda. Fue compartido miles de veces, traducido a varios idiomas, citado en sermones y en clases, no porque resolviera el enigma, sino porque enseñaba a habitarlo sin angustia. Y esa era quizá la lección que la ciudad estaba aprendiendo lentamente en esos días extraños, que no todo misterio pide ser resuelto, que hay preguntas cuyo valor está en mantenerlas vivas, y que la actitud correcta ante un cielo que se comporta de manera inusual no es ni el pánico ni la burla, sino una especie de atención reverente, la misma que un hijo presta a un padre cuyas intenciones no siempre comprende, pero en cuyo amor confía. No faltaron, por supuesto, las voces alarmistas. En los rincones más febriles de Internet proliferaron los videos que anunciaban el apocalipsis inminente, que cruzaban las imágenes del granizo de Jerusalén con mapas de terremotos y gráficos de eclipses y citas descontextualizadas para construir un relato de terror. Algunos de esos videos acumulaban millones de reproducciones. Vendían miedo, y el miedo siempre encuentra compradores. Pero los creyentes más maduros advertían contra esa deriva con firmeza. El miedo, recordaban, no es el fruto del espíritu. Quien anuncia el fin del mundo para asustar, para lucrar, para manipular, traiciona el mensaje mismo que dice defender. Porque las Escrituras, cuando hablan de los últimos tiempos, no lo hacen para sembrar terror, sino para infundir esperanza. No dicen escondeos, sino levantad la cabeza. No anuncian una catástrofe sin salida,
sino la llegada de una redención largamente esperada. Confundir el anuncio de la esperanza con una amenaza es leer el texto al revés. Y muchos pastores dedicaron sus predicaciones de aquellos días precisamente a corregir esa lectura torcida. Así, poco a poco, la conversación fue madurando. De la sorpresa inicial ante la neblina, del asombro ante el granizo, de la inquietud ante la acumulación de signos, la ciudad pasó lentamente a una reflexión más honda. Ya no se trataba solo de preguntarse si venía el fin. Se trataba de preguntarse cómo se vive cuando uno toma en serio la posibilidad de que el cielo hable. Y esa pregunta, a diferencia de las especulaciones sobre fechas y calendarios, tenía respuestas concretas, respuestas que la tradición había ofrecido durante milenios. Vivir con justicia, tratar al prójimo con misericordia, guardar el corazón limpio, estar dispuesto en todo momento como si cada momento fuera el último, y a la vez trabajar como si quedaran 1000 años por delante. Esa doble disposición aparentemente contradictoria es en realidad la sabiduría más antigua, la urgencia del que vela y la paciencia del que construye, unidas en una misma vida. Una tarde, cuando el sol declinaba y teñía de oro los muros de la ciudad vieja, un grupo de personas de distintas creencias se reunió sin planearlo en una plaza, atraídas todas por el mismo cielo. Después de la tormenta y la neblina, el atardecer de aquel día había sido de una belleza casi insoportable, con nubes de un color que nadie recordaba haber visto, franjas de púrpura y ámbar y un rosa profundo que parecía arder desde dentro. La gente miraba en silencio. No había pancartas, ni discursos, ni cámaras esta vez, o casi ninguna, solo rostros vueltos hacia arriba, compartiendo sin palabras la experiencia de estar bajo un cielo que, por unos días, había recordado a todos que no era un simple techo pintado de azul, sino una presencia, un umbral, una frontera entre lo que sabemos y lo que apenas intuimos. Un niño le preguntó a su madre por qué el cielo estaba tan rojo. La madre, que no era mujer de muchas palabras, respondió que a veces el cielo se pone así cuando quiere que lo miremos. El niño se quedó satisfecho con la respuesta. Y quizá, en su sencillez, aquella madre había dicho más verdad que todos los expertos juntos. Los depósitos del granizo, reservados para el tiempo de la angustia. La frase seguía resonando, pero su tono había cambiado. Ya no era una advertencia amenazante. Se había convertido, para muchos, en una afirmación consoladora. Porque si el granizo tiene un depósito, entonces nada de lo que cae del cielo es azaroso. Y si nada es azaroso, entonces incluso la angustia tiene su medida, su límite, su lugar dentro de un plan que no vemos completo, pero cuya existencia podemos confiar. Hay un consuelo profundo en creer que ni siquiera las tormentas escapan al gobierno de una mano sabia. No un consuelo que niegue el dolor, ni que prometa la ausencia de sufrimiento, sino uno más hondo, la certeza de que el